Jamás olvidaré el olor de aquel día. El olor a aire marino húmedo, a helado de fresa de una tarta de cumpleaños derritiéndose lentamente en su envase, a asientos de coche calentándose bajo el sol de finales de junio. Conduje 3 horas por la costa con un solo pensamiento. Hoy mis padres estarán felices, muy felices. El pastel que llevé era más que un simple pastel. Era el pastel de fresas con crema que a mi padre le encantaba desde niño, pero que apenas podía permitirse. Junto a él, una botella de champán caro y bien frío. Puse música suave, bajé las ventanillas y entró la brisa marina. En mi mente vi a mis padres riendo, a mi padre fingiendo regañarme. Hija, estás desperdiciando dinero. Y a mi madre riendo y secándose las lágrimas. Pensé que sería un día perfecto, hasta que giré hacia la carretera que lleva a la playa y vi el extraño todoterreno aparcado en diagonal justo delante de la casa. No era el coche del vecino, no era el coche de mis padres. La forma en que estaba aparcado, inclinado, ocupando casi toda la entrada, era una declaración. Estoy aquí. No me voy a ninguna parte. Reduje la velocidad del coche hasta detenerlo. La puerta principal se abrió de golpe. La mosquitera vibró suavemente contra el marco de madera con el viento. El traqueteo era como agujas que me atravesaban los nervios. Antes de que mis oídos pudieran oír la voz humana, mi cuerpo reaccionó. Esa sensación de vacío que a menudo sentía en el quirófano cuando ocurría algo inusual, solo que esta vez, el paciente. Era mi familia. Niños gritando. Dibujos animados en la televisión a un volumen ensordecedor. Y detrás de todo, la voz de mi madre, aguda, temblorosa, intentando mantener la calma. Julia, por favor, cálmate. Sentí que el corazón se me caía al suelo del coche. Subí las escaleras con la caja del pastel. En cuanto crucé la puerta, casi se me cae todo. Mi madre estaba de pie en la cocina, aferrada al paño de cocina como si se aferrara a lo único que la mantenía cuerda. Tenía los ojos rojos y las mejillas surcadas de lágrimas. Mi padre estaba sentado a la mesa, con las manos entrelazadas, temblando tanto que su anillo de bodas tintineaba contra la madera. Me miró. Sus ojos ya no reflejaban el orgullo del día de mi graduación, sino algo más parecido a la rendición. Antes de que pudiera preguntar, apareció ante mí el salón. Cajas de cartón cubrían el suelo. Ropa y juguetes infantiles estaban esparcidos por todas partes, como si alguien hubiera desarmado a una familia entera y la hubiera arrojado allí. Un perro grande, con el pelaje enmarañado de barro, escarbaba frenéticamente en el sofá que acababan de comprar para sus dueños. 2 niños, de unos 5 y 7 años, corrían gritando y pulsaban repetidamente el mando a distancia, haciendo que el televisor cambiara de canal sin parar. Y en medio de ese caos, sentada en un trono improvisado, estaba mi hermana, Julia, con el pelo recogido en un moño despeinado, leggings y una blusa holgada, y los pies descalzos apoyados en la mesa de centro. Parecía estar en casa. Miraba el móvil con una mano y con la otra se ajustaba el tirante del sujetador. Me miró y sonrió como si acabara de llegar a una reunión familiar. «Oh, Sloane, estás aquí», dice Izzy. «From Mater in Walt's Time». Junto a ella, Kyle, su marido, estaba de pie con una lata de cerveza en la mano, a plena luz del día, también descalzo, también natural. Estaba hablando, con voz aguda y agresiva. «Esta es nuestra casa ahora. Tienes que aceptarlo». Toda la habitación quedó en silencio cuando entré. Kyle se giró, con el dedo aún apuntando a mi padre, congelado en el aire. Los niños dejaron de correr. Incluso el perro levantó la vista. Dejé la caja del pastel sobre la mesa. El leve clic que se oyó desentonaba por completo en el ambiente denso. «¿Qué hacen todos ustedes aquí?» Mi voz era extrañamente tranquila, una calma que solo empleaba al hablar con la familia de un paciente fallecido. Julia fue la primera en recobrar la conciencia. Habló, inmediatamente después de quitarle la máscara a su víctima. «Ay, Sloane, no sabía que venías hoy. Solo pasábamos a saludar. La casa es enorme y mis padres son mayores. ¿Cómo vamos a quedarnos todos?», interrumpí. «¿Cómo encontraste esta dirección?», se mordió el labio. «Bueno, papá publicó las fotos en internet. Se nota por el número de la calle. Solo quería ver dónde vivían mis padres. Luego tuvimos algunos problemas. Kyle perdió su trabajo. El contrato de alquiler estaba a punto de vencer. La casa era grande y tú siempre estabas fuera. Pensamos,
Tal vez podríamos vivir juntos. Es familia, ¿no? Mi padre habló, en voz baja pero clara. Papá, tienes 59 años. No es lo suficientemente mayor como para necesitar que alguien lo cuide, haciéndose cargo de la casa. Kyle dio un paso al frente, usando su alto cuerpo para ejercer presión. Podía oler la cerveza que emanaba de él. Hablamos con tus padres, están de acuerdo. Esta es una casa familiar. Cualquiera puede usarla. No importa si estás aquí o no, Sloane. Miré fijamente a los ojos de mi madre. Ella lo esquivó. En ese momento lo comprendí. No invitaron a Julia. Estaban rodeados. Toda la mañana, quizá toda la tarde, Julia lloró. Kyle gritó. Los niños corrían de un lado a otro como excusa. Una carga de culpa, la sensación de que sus hijos se van a quedar sin hogar, pesaba sobre los hombros de dos ancianos que solo querían paz. Se me hizo un nudo en la garganta. Una parte de mí quería gritar y romperle la lata de cerveza a Kyle. La otra quería llevarme a mis padres a la playa y fingir que todo había sido una pesadilla. Pero ya no tengo 16 años. Ya no soy la chica que se escondía entre los libros y observaba en silencio cómo todo pasaba. Soy la elegida. Soy la que ha empuñado el bisturí cientos de veces para decidir la vida y la muerte de otros. Y ese día tuve que sostener el bisturí por mi propia familia. Saqué mi teléfono. Kyle gruñó. ¿A quién llamas? A la policía. No van a hacer nada. Esto es un asunto familiar. Lo miré fijamente. No. Llamé al cerrajero. Ha estado esperando desde anoche, cuando papá me llamó llorando por tu visita inesperada. Julia palideció. Papá, ¿me llamas? Marqué el número y le dije brevemente a Víctor. Vamos, es la casa correcta. 10 minutos. Entonces me guardé el teléfono en el bolsillo y me volví hacia Julia. Tienes 10 minutos para empezar a empacar. Pasados 10 minutos, si sigues aquí, ya no eres familia. Eres un intruso en la propiedad. Sus ojos brillaron con ira y miedo. No puedes hacerme eso. Puedo hacerlo. Y lo haré. Volví a mirar alrededor de la habitación. Las cajas, el barro en las sillas, los niños, mis padres acurrucados en lo que debería haber sido el lugar más seguro de sus vidas. Y una cosa quedó clara. Ese día no tiene por qué empezar aquí. Todo empezó hace mucho tiempo, desde las primeras facturas que traduje, desde la primera transferencia de dinero solo por esta vez, desde el momento en que me dejé convertir en una máquina de dinero con sangre, con corazón, con sentimientos. Si quieres entender por qué mi hermana se atrevió a irrumpir en la casa de la playa gritando, «Esta casa es mía», tienes que entender cómo me convertí en un banco familiar. Y esa es la historia que contaré a continuación. Si quieres entender por qué mi hermana se atrevió a plantarse en medio del salón de la casa de la playa y gritar, «Esta casa es mía», tienes que remontarte a mí, a los años anteriores a que yo cumpliera 12 años. En aquel entonces no teníamos ni abogado ni asesor financiero, solo papá, mamá, Julia y yo. Una niña de 10 años con un viejo diccionario, sentada en el frío suelo, revisando las facturas del hospital página por página. Recuerdo una tarde de invierno con mucha claridad. Papá estaba tumbado en el sofá, recién llegado del trabajo, con las manos aún cubiertas de polvo de cemento. Mamá estaba sentada a la mesa del comedor. Delante de ella había una pila de papeles con letra pequeña. Entrecerró los ojos, pero no pudo leerlos. Cada vez que los miraba, se le formaba una nueva arruga en la frente. Mamá empujó la pila de papeles hacia mí. «Por favor, revísame esto. ¿Qué están calculando? ¿Por qué hay tantos números?» Pasé las páginas rápidamente, buscando cada palabra. Laboratorio, anestesiología, copago. Anoté el significado de cada palabra nueva en el margen de la página. No lo entendía todo, pero sí entendía una cosa. No tenemos suficiente dinero. Mientras tanto, Julia, de 5 años, corría por el patio, persiguiendo al gato del vecino y riendo al son de la vieja radio. Nadie la obligaba a entrar. Nadie le decía, «Ven aquí y ayúdame». Yo tampoco lo espero. Conozco bien mi papel. Julia es la hermanita linda y yo soy la preocupada. Esa noche, después de terminar de revisar las facturas, oí a mis padres hablando en voz baja en la cocina. Papá dijo, «O tal vez deje de trabajar en el turno de noche. Me pagan una miseria y mi espalda no lo aguanta». 100 francs. La madre respondió con voz cansada, «Si no trabajo,
¿De dónde voy a sacar el dinero para pagar la factura del hospital? Mira a los niños. ¿Quieres que tengan que elegir entre comida y medicinas como tú? Me senté en el pasillo oscuro, abrazando mis rodillas contra mi pecho, prometiéndome que aún hoy puedo oír con claridad. Cuando sea mayor, me haré cargo de todo. Así no tendrán que volver a decir cosas como esta. En los años que siguieron, toda la familia giró en torno a esa promesa, aunque nadie sabía que me la había hecho a mí misma. Estudio. Estudio tanto que mis amigos me llaman ratón de biblioteca. Mientras tanto, Julia creció hasta convertirse en la chica favorita del barrio. Creativa, alegre, siempre con ideas locas que hacían reír a la gente. Si Julia llegaba a casa con manchas de pintura en la camisa, después de pintar un mural para una amiga, su madre suspiraba y se reía. Esta chica es una verdadera artista. Si llego a casa con una A, mis padres estarán contentos, pero solo porque... Buen trabajo, sigue así, hijo. Y luego vuelve a preocuparse por las facturas y el trabajo. No es que no estén orgullosos, simplemente están demasiado ocupados como para permitirse el lujo de recrearse en ello durante mucho tiempo. Cuando recibí la beca universitaria, mi madre lloró. Cuando me aceptaron en la Facultad de Medicina, toda la familia abrió una botella de vino barato para celebrarlo, y papá se rió a carcajadas, pero tenía los ojos rojos. Esa noche, cuando todos dormían, me quedé tumbado en la cama de mi residencia, mirando al techo y pensando, me voy de aquí, pero no sola. Me los llevo conmigo. Entonces llegó la vida real muy rápidamente. La Facultad de Medicina es otra batalla. Me quedé despierto toda la noche estudiando anatomía. Fui a prácticas clínicas a la mañana siguiente y estuve de guardia en urgencias por la noche. Y en medio de esos días, mi teléfono empezó a sonar más a menudo, no del hospital, sino de Julia. La primera vez, lloró. Sloan, sé que estás ocupada, pero el casero quiere que me vaya. Debo $600. Te los pagaré, te lo prometo. Solo, sálvame esta vez. If you wanted this spot as I named. Escuché y revisé el saldo de mi préstamo estudiantil. Pero aún así, abrí mi aplicación bancaria, transferí $600 y convencí a mi hermana como si fuera una persona en pánico. La segunda vez fue para reparaciones del coche. La tercera vez fue un depósito para un apartamento nuevo, cerca de mi trabajo de diseño freelance, con mucho potencial. La cuarta vez fue una silla de trabajo adecuada, de lo contrario me destrozaré la espalda. Siempre las mismas palabras. Solo esta vez. Te juro que es la última vez. Eres el único que me queda. Cada vez me sentaba en mi pequeña habitación, rodeada de libros, contaba mi escaso salario de mi turno y luego pulsaba el botón de enviar. Me dije a mí mismo, cuando sea realmente rico, esto ya no será un problema. Cuando ingresé en la residencia de neurocirugía, mi salario aumentó. No era rico, pero comparado con lo que ganaban mis padres, era una fortuna. Y tal como predije, el teléfono volvió a sonar. Pero esta vez no se trata solo de Julia. Mi padre me llamó para pedirme ayuda para pagar la hipoteca durante unos meses, porque la constructora donde trabajaba quebró. Mi madre necesita una cirugía, pero el seguro no la cubre. Pagué. Sin pensarlo. Pagué esas cosas con una sensación de alivio. Era lo correcto. Julia es diferente. Es como un pozo sin fondo. Cuando conoció a Kyle, esperaba que fuera un punto de inflexión. 2 es mejor que 1, pensé. Pero la realidad es que ahora les transfiero dinero a los dos. Por favor, Kyle solo necesita un traje para esta entrevista. Si consigue el trabajo, no les molestaremos más. Chalecos, alquiler, facturas del dentista, gastos del bebé cuando Julia estaba embarazada. Cada aviso de débito era un nuevo recuerdo grabado en la historia que más tarde llamé el diario de un cajero automático andante. Nunca me salen las cuentas. No me atrevo. Me temo que esa cifra cambiará mi perspectiva sobre mi propia familia. Me gusta pensar que soy más afortunada y es natural que lo comparta. Pero una noche, después de 8 años ejerciendo la medicina, me encontré solo en mi apartamento, mirando el pequeño árbol de Navidad que aún no había decorado. Julia acababa de llamar, pidiéndome dinero para dar la fianza de un nuevo apartamento. El casero de mi antiguo piso era terrible. Me oí responder. No lo son. Silencioso. La persona al otro lado de la línea se atragantó como si acabara de abofetear a mi hermana por teléfono. ¿Qué quieres decir, Sloan? ¿Tienes dinero? ¿Por qué eres tan tacaña?
¿Has olvidado de dónde vienes? Cerré los ojos. La culpa me invadió como náuseas. Todos esos años trabajando 70 hasta 80 horas semanales, todos esos turnos de noche, todas esas cirugías estresantes, de repente se redujeron a una simple pregunta. ¿Estás transfiriendo dinero? Ese día mantuve mi no. Julia colgó después de pronunciar la última frase como si fuera un cuchillo. Espero que en el futuro, cuando necesites a alguien, recuerdes la sensación de haber sido rechazado por tu familia. Lloré. Por primera vez, me senté en medio de mi hermoso apartamento, llorando como una niña de 10 años que lee una factura del hospital, solo que esta vez, a mí me estaban cobrando. Quizás por eso, cuando surgió la idea de una casa en la playa, me aferré a ella como un náufrago se aferra a una boya. Quiero hacer algo claro. Decisivo no se trata de dinero transferido a través de una aplicación, ni de interminables llamadas de emergencia. Quería darles a mis padres algo que nadie más pudiera tocar, algo que representara todos los años que trabajaron duro, todas las promesas que me hice a mí mismo en el frío suelo. ¿Una casa? No es mi casa, pero es el hogar apellido. Pasé 4 meses buscando. En cada fin de semana libre, que es raro, conduzco a lo largo de la costa, observando cada casa, una demasiado vieja, otra demasiado ruidosa, otra con una bonita vista, pero la zona de alrededor está llena de turistas borrachos. Hasta que un día lo vi. La casa era blanca, con contraventanas azules, un tejado algo desgastado pero robusto, un pequeño patio con flores y un porche que daba al mar. Entré, y la luz de la mañana se filtró por los grandes ventanales e iluminó el limpio suelo de madera. Por primera vez en mucho tiempo, pude imaginar a mis padres. En paz. Lo compré por $425,000. 20 años de prepago de impuestos. Creé un fideicomiso a nombre de mis padres y yo solo me encargo de administrar los documentos. Quiero que tengan un lugar al que regresar si algún día desaparezco de este mundo y que nadie pueda tocarlos. Elegí personalmente cada mueble. Una silla individual para que papá leyera el periódico, una mesa de comedor lo suficientemente grande para 3 personas y una silla extra, por si venían los nietos. Dejé una pequeña nota en la mesa de la cocina. Feliz 50 aniversario. Esta es tu casa ahora. De verdad que sí. Casa de los padres los quiero, mamá y papá. Sloan. El día que los traje, papá sostenía la llave con la mano aún temblorosa. Mamá estaba afuera, en el patio, mirando al mar, y sus labios solo repetían una frase. Impossible, impossible. Mi padre lo preguntó por 10ª vez. ¿Qué estás haciendo, Sloan? Simplemente sonreí. Cumplí la promesa que hice cuando tenía 10 años. Esos 3 días fueron excepcionales, ya que no hablamos de dinero, ni se habló de facturas, ni de lo que Julia necesitaba. Papá se levantaba temprano e iba a la playa, recogía conchas y las traía a casa para apilarlas en los estantes como un niño. Mamá cocinaba en la cocina luminosa, tocando la superficie lisa como si fuera a desaparecer si no lo hacía. Por la noche jugamos a las cartas y nos reímos tanto que me dolía el estómago. Anoche me senté en el porche, escuchando el sonido de las olas, pensando, finalmente hice algo que Julia no pudo arruinar. Les pedí solo una cosa, no se lo digas a nadie, al menos por ahora. Mantén este lugar en secreto hasta que las cosas se calmen. Asintieron con la cabeza. A mamá le costó un poco guardar el secreto, pero lo prometió. Lo que yo desconocía era ese secreto. Será lo que haga mi hermana, lo que convierta este hogar pacífico en un campo de batalla. Y el día que regresé con pastel de fresas para celebrar el cumpleaños de mi padre en esa casa de ensueño, lo que me esperaba no era el olor a café matutino ni el sonido de las olas del mar, pero la escena de mi hermana tumbada en el sofá, con los pies sobre la mesa y las palabras siseando entre dientes. Esta casa es mía. A partir de aquí, la historia ya no se trata de ayuda o no ayuda. La pregunta es, ¿cómo es posible que un regalo de $425,000 a mis padres terminara siendo utilizado por mi hermana para ganar dinero? Y fue entonces cuando descubrí que no solo venían para quedarse, ya habían planeado una toma de control total del dormitorio principal con vistas al mar. Le di 10 minutos a Julia, pero en realidad esos 10 minutos eran para mí, para decidir qué iba a hacer con esta sofocante sensación de traición. Víctor dijo que estaría allí en 10 minutos. El reloj en mi cabeza empezó a contar la cuenta atrás.
Mientras Julia llamaba frenéticamente a los niños para que volvieran, Kyle murmuraba maldiciones, y mi madre intentaba calmar a todos a la vez. Me di la vuelta y subí directamente las escaleras. Mamá me tomó de la mano en el tercer escalón, con la voz temblorosa. Sloane, no subas ahí. Vamos a hablar. Miré sus manos. Las venas resaltaban, los dedos estaban torcidos por años de fregar y cocinar. Las manos que me habían sostenido hasta el hospital ahora me sostenían como si temieran que viera algo peor que lo que había visto abajo. Necesito saberlo todo, mamá, dije, retirando suavemente su mano. De lo contrario, ellos contarán su historia y nosotros seremos los mentirosos. Mi padre no dijo nada, simplemente me miró, con una mirada que era a la vez vergonzosa, implorando perdón y de impotencia. Continué subiendo. El dormitorio principal es el corazón de esta casa. La elegí para mis padres por la gran puerta de cristal que daba directamente al mar, porque cada mañana la luz inundaba el espacio, porque me los imaginaba a los dos sentados, uno al lado del otro, en una silla pequeña tomando café. Cuando empujé la puerta para abrirla, lo primero que vi no fue el mar, pero había una maleta abierta y la ropa de Julia esparcida por toda la cama. El olor a perfume barato se mezclaba con cerveza rancia y pañales usados. Las zapatillas de Kyle estaban en el alféizar de la ventana, tan sucias que dejaban marcas de arena en el suelo de madera que una vez había pulido. El armario ese que yo imaginaba con las camisas intactas de papá y los vestidos sencillos de mamá estaba repleto de la ropa de Julia. Las camisas de Kyle estaban tiradas en el estante de arriba. No había ni rastro de mis padres. En apenas unas horas, esta habitación había pasado de ser el refugio de mis padres a la habitación de otra pareja. Era como si ellos fueran los dueños de la casa y mis padres unos simples invitados. Salí al pasillo y abrí la puerta al final del mismo. Habitación pequeña, sin vistas al mar. La estrecha ventana daba a la pared del vecino. La luz que entraba era tenue. La vieja cama de mis padres estaba allí apretada, tanto que las puertas del armario no se podían abrir del todo. La maleta de mi padre estaba abierta sobre la silla, con la ropa doblada a toda prisa. Unas cuantas fotos familiares enmarcadas que antes estaban en el salón habían sido trasladadas aquí, colocadas rápidamente en una estantería baja e inclinada. Me quedé de pie en el umbral, con las manos aferradas al marco de la puerta hasta que se me pusieron blancas. Así es como la familia se ayuda mutuamente, según la definición de Julia, empujando a los padres al trastero oscuro, quedándote con la mejor habitación para ti y llamándolo ordenar y deshacerte de lo innecesario. Algo en mi pecho, quizás el último vestigio de ilusión, se resquebrajó. Regresé a la suite principal. Sobre la cama, entre un revoltijo de ropa, yacía el portátil de Kyle. La pantalla seguía encendida, y su tenue luz azul proyectaba una sombra sobre la manta arrugada. El cursor parpadeaba sobre una página web. Me detuve en la puerta. Detesto las invasiones de la privacidad. En el hospital siempre respeté la línea entre médico y paciente, pero aquí, esta computadora portátil estaba sobre la cama que debería haber sido de mis padres, en la habitación que debería haber sido su remanso de paz. Y una voz muy clara resonó en mi cabeza. Si no sabes lo que están haciendo, no puedes proteger a tus padres. Me acerqué, me senté en el borde de la cama y saqué mi computadora portátil. La página web que apareció me dio escalofríos. Es una página web de alquileres vacacionales. La foto de portada es del salón, donde elegí personalmente cada detalle: sillas, mesa, cortinas, alfombra. La descripción está en español, intentando transmitir emoción. Retiro costero de lujo, vista directa al mar, capacidad hasta 10 personas, perfecto para familias que buscan paz y exclusividad. Precio: $3,000 por semana. Calendario: las 12 semanas de verano están completamente reservadas. Reservado. Nombre del propietario. No el nombre del padre, no el nombre de la madre. Ese es el nombre de Kyle. Sentí como si alguien me hubiera vertido agua helada desde la cabeza hasta los pies. Pero eso no es todo. Vi un archivo en mi escritorio. Plan, negocio, Beach House. XLSX. Lo abro. Filas y columnas llenas de números. Ingresos anuales estimados: aproximadamente $200,000. Costes: limpieza, facturas, impuestos. Una frase me dan ganas de romper la pantalla. Tarifa de residencia familiar:
$800 mes. Chutig. Cobro a los suegros por uso de planta baja en temporada baja. Cobré a mis padres los propietarios en los papeles por permitirles alojarse en la planta baja durante la temporada baja. En las notas siguientes, la letra de Julia, escaneada de alguna parte. Mamá siempre cede cuando lloramos. Usar a los niños. Si Sloan interviene, recordar las deudas de la Facultad de Medicina. Siempre se siente culpable por eso. Mamá siempre se enternece cuando lloramos. Recuerda usar a los niños. Si Sloan interviene, menciona la deuda de la Facultad de Medicina. Siempre se siente culpable por ello. Me temblaban tanto las manos que las palabras en la pantalla se veían borrosas. Se acabó lo de ser la hermana egoísta necesitada. Ese era el plan. El plan estaba escrito, calculado, presupuestado. Yo era la variable, el obstáculo a superar, la gallina de los huevos de oro si el plan A fallaba. En la siguiente pestaña, Kyle tenía abiertas las normas de la Asociación de Vecinos. Una línea en negrita. Los alquileres de corta duración, inferiores a 30 días, están prohibidos. It's not a visual man. La siguiente pestaña es una entrada de blog. Cómo sortear las leyes de alquiler a corto plazo sin ser descubierto. Saben que están haciendo mal. Solo esperaban que nadie se enterara, o que si se enteraban, fueran mis padres quienes sufrieran las consecuencias, no ellos. Hice capturas de pantalla de todas las páginas. Listado, hoja de cálculo, notas. Me las envié todas por correo electrónico, con una sola frase en el asunto. Pruebas. Dormitorio principal. Entonces borré mi historial de navegación, no para ocultarlo, sino para asegurarme de que Caleb no supiera lo que había visto antes de poder contárselo a mis padres como un ser humano, no como un oponente en una negociación. Cuando volví a bajar al salón, Víctor estaba de pie en la puerta, con su caja de herramientas en la mano. Kyle parloteaba sin parar, intentando parecer despreocupado. No hace falta, es solo un malentendido familiar. Está exagerando. Déjame hablar con mi hermana. Víctor me miró y preguntó brevemente. ¿Eres Sloan? Aquí estoy, respondí. Cámbialo todo. Puerta principal, puerta trasera, puerta del patio. Si alguna de las ventanas se abre desde fuera, ponle cerradura también. Kyle se dio la vuelta. No tienes derecho a hacer eso. Esta es la casa de tus padres, no la tuya. Puse su portátil sobre la mesa. Abrí la página de alquiler y giré la pantalla para que quedara a la vista de todos. Sí, esta es la casa de mis padres. Y usted la usó para estafar a 12 familias, usando su nombre y sin su consentimiento. Leí la descripción en voz alta, leí el precio, leí la frase ocupado por el propietario solo fuera de temporada. Me volví hacia mis padres. ¿Firmaron tus padres algún documento que le diera a Kyle el derecho a ser propietario de la casa, cobrar el alquiler y alquilarla semanalmente? Papá negó con la cabeza lenta pero firmemente. Mamá no podía hablar. Solo las lágrimas corrían por sus mejillas. Kyle forzó una sonrisa. Solo lo administro para mis padres, para aumentar sus ingresos. Pienso darles un porcentaje. Hermanita, ¿me estás malinterpretando? ¿Aumentar tus ingresos? Interrumpí, empujándolos a una habitación oscura sin ventanas, con vistas al océano, sacando sus maletas de la suite principal y cobrándoles una cuota mensual por el derecho a ¿vivir en su propia casa? Julia interrumpió, con la voz temblorosa. Simplemente, se me ocurrió una manera de mejorar las cosas para toda la familia. Tú no estás aquí. Mis padres son mayores y no necesitan tanto espacio. Es un desperdicio dejar esta casa vacía. Me volví para mirarlo. Este es el hermanito que me tomaba de la mano cuando iba a la escuela, que se sentaba en la parte de atrás de la moto de mi papá cuando llovía, que lloraba desconsoladamente por un desamor. Pensé que, en algún lugar dentro de él, aún quedaba esa humanidad con la que yo crecí. Pero no vi arrepentimiento en sus ojos. Pero fue frustrante que nos pillaran tan pronto. ¿Por qué no me llamaste? Pregunté lentement. ¿Por qué no me dijiste? Hermana, estamos a punto de perder nuestra casa. ¿Podemos quedarnos aquí? ¿Por qué tuviste que mudar a toda la familia en secreto, quedarte con la mejor habitación, publicar anuncios de la casa en internet para ganar dinero y arrinconar a tus padres? Nadie respondió. Respiré hondo. En el quirófano, ese era el momento en que decidía si seguir cortando o volver a suturar. Aquí era el momento en que decidía si esto seguía siendo un malentendido familiar o no.
Bien, dije. Permítanme ser claro. Señalé la pantalla. Opción 1. Empacas inmediatamente, metes a los niños en el auto y te vas en 15 minutos. Haré como si nada hubiera pasado. Nada de redes sociales, nada de policía, nada de acciones legales. Opción 2. Me comunico con la plataforma. Les envío documentos que prueban que la propiedad pertenece a mis padres. Solicito que se bloquee la cuenta y se reembolse el dinero a las 12 familias. Envío un correo electrónico a la asociación de vecinos con pruebas de su alquiler ilegal. Me comunico con cada familia que reservó una habitación y les informo que el anuncio es una estafa. Llamo a la policía por allanamiento de morada y consulto con un abogado sobre la posibilidad de presentar una demanda por fraude. Miré fijamente a Kyle. ¿De qué lado crees que se pondrá la ley? La lata de cerveza que tenía en la mano se aplastó, produciendo un leve crujido. Julia rompió a llorar. No puedes ser tan cruel. ¿Dónde se quedarán los niños? ¿Vas a dejar a tu nieto sin hogar? Su pregunta me tocó la fibra sensible. Miré a los dos niños. Eran completamente inocentes. Simplemente corrían con sus coches de juguete, sin entender nada sobre el hogar, la confianza o el dinero. Pero si los dejo, crecerán en un mundo donde ocupar las casas de los abuelos y alquilarlas ilegalmente es normal. Ustedes son sus padres, respondí, pronunciando cada palabra lentamente. Su paradero no es mi responsabilidad. Y desde luego no es responsabilidad de mis padres. Víctor habló en voz baja pero con firmeza. Les quedan unos 10 minutos, señorita Sloan. Mi padre estaba allí de pie. No era más alto que Kyle, ni más musculoso, pero estaba en el umbral, una puerta frágil pero firme. Mi hija tiene razón, dijo, mirando fijamente a Kyle. Hijo, esta es nuestra casa. No te permitiremos hacer esto. Si nos respetas como tus suegros, deberías hacer las maletas e irte antes de que la situación empeore. Por primera vez, vi a Kyle sin palabras. Empacaron sus cosas entre suspiros, llantos, niños preguntando, ¿por qué ya no podemos quedarnos en casa de nuestros abuelos? Y el sonido del perro arañando el sofá, dejando un rastro de barro. Mientras el todoterreno retrocedía para salir del camino de entrada, Julia bajó la ventanilla y gritó, «Te arrepentirás, Sloan. No te lo voy a permitir». No respondí. Me quedé junto a mis padres en el porche, viendo cómo el coche desaparecía tras la esquina. Víctor me estrechó la mano, luego la de mi padre, y abrió en silencio su caja de herramientas. El sonido de los taladros y el choque de metales resonaba seco en la casa que acababa de sobrevivir a la tormenta. Las viejas cerraduras fueron retiradas una a una, reemplazadas por otras nuevas, con nuevos códigos. Programé el código, se lo mostré a mis padres e inmediatamente borré de mi memoria cualquier posibilidad de préstamo temporal. Cuando Víctor se fue, le di más dinero. Esto no es solo por el trabajo de hoy, sino por la tranquilidad que le has brindado a mi familia. Mis padres se sentaron en los escalones frente al mar. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el agua de naranja. La vista era impresionante, pero por dentro sentía un vacío tan pesado como la piedra. Yo solo los protegí, pero también acabo de quemar un puente. Pensé que después de eso habría silencio, que Julia y Kyle desaparecerían un tiempo, rumiando su enfado, y que tal vez algún día podríamos volver a hablar como adultos. Pero olvidé una cosa. Las personas acostumbradas a vivir de la manipulación nunca aceptan la derrota en silencio. Poco después de que Víctor se marchara, mi teléfono empezó a vibrar. Una llamada perdida, luego 2, luego 10. Los mensajes de texto llovían de la pantalla como granizo. Puede que Julia haya sido expulsada de la casa de la playa, pero cuenta con otras armas: las redes sociales, los mensajes de texto y las medias verdades. Y fue entonces cuando la guerra se trasladó del salón de mi casa de playa al teléfono que tenía en la mano. Mi teléfono empezó a vibrar incluso antes de que Víctor cruzara la puerta. Todo empezó con una simple llamada perdida. Luego 2, luego 3. Cuando Víctor dejó de taladrar y la casa volvió al silencio, el teléfono en mi bolsillo se había convertido en una abeja atrapada, vibrando sin cesar. Julia llamó. No escuchó. El mensaje llegó poco después. No puedo creer que trates así a tu familia. Los niños preguntan por qué su abuela los echó de casa. Zoe Braze, Razan Wider, Ask Action. ¿Sabes lo que acabas de hacer, Sloan? Duele al principio. Las palabras tocan las fibras más sensibles: la culpa,
el afecto, los hijos. Entonces el tono cambió. Siempre te crees mejor que nosotros solo porque tienes dinero. Hace mucho que no sois de la familia. El dinero la cegó. Miré la brillante pantalla que tenía en la mano, sintiendo como si alguien acabara de echar sal en una herida abierta. Cada palabra es más que un reproche. Es una acusación. Si no pagas, es toda tu culpa. Respiré hondo, bloqueé el teléfono y lo guardé en el bolsillo. En el quirófano, aprendí una lección muy clara. No todos los casos se pueden salvar, pero hay una cosa que siempre puedo hacer: proteger mis manos del temblor. Lo mismo esta vez. Si respondiera en ese preciso instante, ya no podría distinguir si estaba hablando con mi hermana o con 8 años de pecados innombrables. Esa noche dormí en la casa de la playa con mis padres. Dormir era solo una palabra. En realidad, me quedé mirando al techo, escuchando las olas y el zumbido ocasional de mi teléfono en la mesita de noche. No, solo Julia. Los parientes comenzaron a aparecer. He oído que tú y Julia habéis tenido un pequeño malentendido. De todas formas, tiene un hijo. No le des tanta importancia. Familia, esto pasará. Puedo adivinar la fuente. En el mundo de Julia, la historia definitivamente no sería simplemente intenté alquilar ilegalmente la casa de mis padres, sino que sería una narrativa diferente. Mamá me llamó al porche casi a medianoche. Abrazó la taza de té, con las manos aún temblando ligeramente. Julia publica muchas cosas, dijo mamá en voz baja. Tu tía llamó y el viejo amigo de tu papá envió un mensaje. No supe cómo responder. Abrí mi teléfono y entré en la página personal de mi hermana. No hay ninguna línea que mencione mi nombre. Pero no hace falta. Una foto de mi coche aparcado frente a la casa de la playa, pie de foto. Algunas personas prefieren casas vacías a ver a sus sobrinos dormir tranquilos. Hay quienes prefieren ver una casa vacía a ver a sus nietos durmiendo plácidamente. Una historia rodada a toda prisa, que solo muestra olas del océano y una esquina del porche, con palabras que aparecen en la pantalla. Cuando el dinero te hace olvidar de dónde vienes. And you create. I just too may buy, I just too may be do Lee 5. Cuando el dinero te hace olvidar de dónde vienes. Un artículo extenso, repleto de palabras como narcisismo, abuso emocional, dinámica tóxica, en el que Julia desempeña el papel de una hija pobre, cuya hermana exitosa le roba el derecho a cuidar de sus padres. A continuación se presentan docenas de comentarios. Qué fuerte. Lo siento por ti, guapa. Hay familias que duelen más que cualquier enemigo. It's not of the das explained. Mamá me miro preocupada. Oh, ¿por qué no lo explicas un poco? ¿Escribes algo para que todos lo entiendan? Negué con la cabeza. Si intervienes, estás jugando según sus reglas. Quiere que reacciones. Quiere drama. Quienes necesitan saber la verdad ya la saben. Quienes no, da igual. Suena potente. Pero la verdad es que cada palabra que Julia escribió todavía me hiere profundamente. No porque crea lo que dice, pero porque una parte de mí sigue siendo aquella niña de 10 años que juró salvar a su familia y que ahora se ve envuelta en el papel de villana. Esa noche, después de que mis padres se acostaran, abrí mi portátil fingiendo que trabajaba. En realidad, abrí un archivo en blanco. Título: Límite. Escribo 3 líneas, sencillas, directas, sin rodeos. 1. No doy dinero a menos que sea una emergencia real y verificable. Falta de dinero para pagar el alquiler, coche averiado, no querer trabajar en un empleo mal pagado, no son emergencias. 2. No respondo a mensajes, llamadas ni publicaciones públicas que sean ofensivas, emocionalmente manipuladoras o que utilicen a los niños como instrumentos de culpa. 3. La casa de tus padres es un lugar seguro. No debe utilizarse como residencia permanente, negocio, ni como rehén en ninguna guerra. Lo leí una y otra vez. Cada frase era como un cuchillo que cortaba la imagen de buena hija que había construido en mi cabeza a lo largo de los años. Luego, abrí la aplicación bancaria. Por primera vez en 8 años, revisé mi historial de transferencias y empecé a sumar cada transacción. 3 cents, 8 cents, 1,002 cents, 2,000. Cada línea era la última vez, prometió Julia. Cuando el número dejó de avanzar, mi vista se nubló. 147,000 dólares. Es un apartamento pequeño. Es dinero para la jubilación. Es todo un futuro para mí. No me arrepiento de haber ayudado, pero me di cuenta.
Ni una sola vez en todos esos años la transferencia de dinero mejoró las cosas. Solo prolongó el colapso. Adjunté el archivo Límites a un correo electrónico enviado a Julia, junto con algunas frases. Estos son mis nuevos límites. No son negociables. Te sigo queriendo, pero ya no seré tu sombra económica. Si quieres hablar de cualquier otra cosa que no sea dinero, aquí estoy. Inmediatamente después, configuré la respuesta automática solo para el correo electrónico de Julia. Gracias por contactarnos. Repito los límites. 3 cosas exactamente igual que en el otro archivo. Tras enviarlo, exhalé, sintiéndome a la vez liberada y como si acabara de firmar una sentencia de muerte para una relación. 2 días después, me llamó el presidente de la Asociación de Vecinos. Alguien denunció un anuncio de alquiler en la dirección de tus padres, dijo con voz fría, pero no desagradable. ¿Puedes hablar un rato? Me senté en la silla y mis manos empezaron a temblar. De nuevo, Kyle lo volvió a publicar. Esta vez, desde otra cuenta y en otra plataforma. Las mismas fotos que tomé el día que terminé el interior. La misma descripción. La misma propiedad familiar como escudo moral. Envié a la Asociación de Propietarios un PDF del libro rojo, el documento del fideicomiso, el correo electrónico de mi padre pidiendo ayuda y una captura de pantalla del plan de negocios, y la sección de cuota de residencia familiar. La plataforma de alquiler bloquea la cuenta después de tan solo unas horas. La Asociación de Propietarios envía una carta de cese y desista. En la carta indicaban claramente: si se produce una reincidencia, se impondrá la multa máxima y se podrá llevar el caso a los tribunales. Kyle llamó a mi padre enseguida. No es por disculparse. Encendió el altavoz del teléfono, con la mano aún temblando. La voz de Kyle gritó: «Es culpa tuya y de Sloan. Ustedes dos están jugando sucio a mis espaldas. ¿Qué clase de familia se demanda como si fueran enemigos? ¿Saben lo desesperados que estamos?» Miré a papá. Durante casi 60 años de su vida, siempre había sido el primero en ceder. El que se disculpaba, el que cedía, el que aceptaba la derrota. Pensé que volvería a decir: «Tranquilízate, hablemos despacio». Pero él simplemente miró hacia el mar y luego dijo muy suavemente: «Hijo, te lo he dejado claro. Esta es nuestra casa. No te permitiré que la uses para engañar a otros. No haré nada a tus espaldas. Solo estoy protegiendo este hogar». ¿Proteger? ¿Echando a tu propia hija y a tu nieta a la calle? ¿Sabes lo que la gente pensará de ti? Papá guardó silencio durante unos segundos. Ya no me importa lo que piense la gente. Solo me importa que mi esposa duerma bien y que mi hija no tenga que sufrir más por lo que hiciste. Entonces, lo impensable, papá, colgó. Se quedó mirando el teléfono unos segundos, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Luego lo desconectó y colgó el auricular. «Papá?» «Lame ambos vaya. Trago». Papá. Nunca le colgaba el teléfono a nadie. Pero ahora, ya no quiere oír hablar de nadie más. Si lo hiciera, tal vez se ablandaría. Mamá le puso la mano en el hombro. Sus lágrimas ya no eran las lágrimas dispersas del pánico. Eran más silenciosas, más pesadas, como el lento fluir del agua en un río. «Necesitamos ayuda», dijo mamá. «Un tipo de ayuda diferente. No dinero, sino aprender a ser padres de nuevo». La semana siguiente comenzaron a ir a terapia. Por primera vez en casi 50 años, mis padres se sentaron frente a un desconocido, relatando cada capa de la historia, desde las veces que acogieron a Julia cuando faltaba a la escuela, hasta las veces que pagaron sus deudas, pasando por el sentimiento de amor y rabia y la adicción al papel de salvador. La terapeuta escribió 2 palabras en un trozo de papel: ayuda. When you. Ayudando. Ayudar, dijo, es tenderle la mano a alguien para que se levante, para que pueda seguir adelante por sí mismo. Tenderle la mano es cargarlo hasta que ambos estén exhaustos. Los padres se miraron el uno al otro. Vi en sus ojos una mezcla de vergüenza y alivio. Resulta que no soy el único que se siente culpable. Una noche, Julia envió a sus padres una solicitud de $2,000 a través de una aplicación. La nota decía: dinero urgente para el alquiler. Nos quedaremos sin hogar si no pagamos. Papá estuvo mucho tiempo al teléfono. Lo vi entrar y salir de la cocina 3 veces, sirviéndose agua cada vez sin beberla. Finalmente,
Se sentó junto a mamá y le entregó la pantalla. ¿Qué opina? Quiero pulsar aceptar, suspiró mamá. Pero sé que si lo pulso, serán los mismos el mes que viene. ¿Qué dijo el terapeuta?, preguntó papá. Ella dijo, si pago hoy para evitar la culpa, pagaré con arrepentimiento el resto de mi vida. Ambos permanecieron en silencio durante largo rato. Entonces, ante mis ojos, mi padre levantó el dedo y pulsó la palabra rechazar. La pantalla muestra un mensaje indicando que la transferencia fue rechazada. No hubo explosión, ni rayo alguno que impactara la casa, solo un silencio muy denso. Bar reclinó la cabeza en la silla y cerró los ojos. Me siento mareado, dijo entre risas, pero también aliviado. ¿O es que estás tan acostumbrado a sentirte como una buena persona, que ahora hacer lo correcto te hace sentir como una mala persona? Su madre le tomó la mano. Si yo no puedo soportar este sentimiento hoy, los niños tendrán que soportarlo por mí en el futuro. Esa noche, mamá lloró en su habitación, no porque Julia la llamara mala madre, sino porque por primera vez no se atrevió a salvarla. Me quedé de pie frente a la puerta, con la espalda contra la pared, sintiéndome como si acabara de presenciar una delicada cirugía. No hay sangre, pero se está eliminando, poco a poco, un hábito tóxico. En las semanas siguientes, Julia no se detuvo. El mensaje pasó de ser una súplica a una amenaza. Pagarás por abandonar a tu hija. Les contaré a todos la verdad sobre el ángel Sloan. Sus publicaciones en redes sociales se volvieron más largas y filosóficas, sobre abuso económico, sobre padres controlados por sus hijos ricos. Adoptó el lenguaje de una víctima social, utilizando palabras que, si las leyeran personas ajenas a su situación, probablemente las indignarían. Los guardo a todos, cada publicación, cada mensaje de voz, no porque quiera demandar. En aquel momento, todavía no estaba segura de tener la fuerza suficiente para arrastrar a mi familia a una batalla legal. Pero mi lado de médico, la parte acostumbrada a tomar notas, archivar y hacer copias de seguridad, sabe que, si la situación se agrava, esta evidencia será vital. Una tarde, tras una larga cirugía, estaba sentado solo en mi despacho del hospital, mirando una pila de correos electrónicos nuevos de mi abogado. Su pregunta resonaba en mi cabeza. ¿Dónde quieres poner un límite? ¿Quieres que la línea se detenga en el plano emocional? ¿O estás preparado para que intervenga la ley? Antes de que pudiera responder, apareció otro correo electrónico. Dirección del remitente. Un nombre familiar, pero no Julia. Sujeto. Tía Sloan. Por favor, léelo. I-5 Side and Way. He was not a coming and said a rose. Mi sobrina. 16 años. En ese momento, no tenía ni idea de que la carta sería algo más que un grito de auxilio, sino un relato detallado de 6 meses de conspiración a nuestras espaldas. Y lo que me contó fue peor de lo que jamás hubiera podido imaginar sobre Julia y Kyle. Ese correo electrónico me llegó una noche mientras todavía estaba en el hospital. La larga cirugía acababa de terminar. Me lavé las manos, me cambié de ropa y volví a la pequeña oficina con una taza de café frío y una pila de documentos sin firmar. Abrí mi bandeja de entrada y esperé el correo electrónico de mi abogado, pero encima hay otro nombre. No, Julia, pero es su hija. Titular poco fiable. Tía Sloan, por favor léelo. Tía Sloan, por favor, lea. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Cerré la puerta, me senté, tomé un sorbo del café amargo y entonces me atreví a abrirla. La primera línea es una disculpa. Tía, lo siento por no haberte contado antes. Mamá dice que si hablo contigo vas a torcer todo. Pero ya tengo 16 años. Sé cuándo algo está mal. Y esto está mal. Tía, siento no habértelo dicho antes. Mamá dijo que si te lo contaba, lo ibas a tergiversar todo. Pero tengo 16 años. Sé cuándo algo está mal. Y esto está mal. Apreté los puños sobre la mesa y seguí leyendo. Era muy detallista. Demasiado detallista para una chica de 16 años que solo debería preocuparse por los exámenes y su enamoramiento. No todo empezó el día en que Julia apareció en la casa de la playa. Todo empezó la Navidad pasada. Navidad. Mamá vio el móvil de la abuela. Cuando fue al baño, mamá cogió el teléfono y buscó Casa Playa. Encontró el chat contigo, las fotos, la dirección guardada como Beach House. Noel, cuando la abuela fue al baño, mamá cogió su teléfono,
buscó Casa Playa. Mamá vio la conversación con la tía, una foto de la casa, la dirección guardada como Casa de Playa. Julia hizo una captura de pantalla. No digas nada, ni felicitaciones, ni preguntas. Durante las semanas siguientes, todas las noches Julia y Kyle susurraban tras la fina pared. La casa vale muchísimo dinero. En Rafford, tus padres no necesitan tanto espacio. Si nos instalamos rápido, Sloane no podrá echarnos sin juicio. Esa casa vale una fortuna. Mis padres no necesitan tanto espacio. Si nos establecemos lo suficientemente rápido, Sloane no podrá desalojarnos sin ir a juicio. La chica escribió. Yo no soy tonta. Me hacía la dormida, pero les escuchaba planear. Cada noche, un poco más. Plan A, plan B, plan C. No soy tonta. Finjo estar dormida, pero los oigo planear. Un poquito cada noche. Plan A, B, C. Plan A. Ven a hacer una visita sorpresa y trae todas tus cosas. A los niños y al perro. Muévete rápido. Ocupa la suite principal para que parezca una estancia prolongada. Publica la propiedad en una plataforma de alquiler antes de que alguien pueda responder. Plan B. Si intervengo, diles a todos que es una casa familiar. Los padres lo permitieron. La hermana rica abandonó a la pobre. Llora. Usa a los niños como telón de fondo. Plan C. Si todo lo demás falla, amenaza con demandarme. Abuso a mayores. Manipulación de bienes familiares. No hace falta ganar, solo que tu voz sea lo suficientemente fuerte como para obligarme a ceder. Leí los pasajes que ella transcribió de los mensajes de texto entre Julia y Kyle. Kyle, ¿y si simplemente le pedimos dinero a Sloane otra vez? Dijo que no más. Está fría ahora. Y así sacamos mucho más. Esa casa vale más que todo lo que nos ha dado. I haven't. Again, I haven't. Again. Kyle, ¿y si le pido dinero a Sloane otra vez? Dijo que no. Ahora hace frío. De esta manera conseguimos más. Esa casa vale más que todo el dinero que nos ha reportado hasta ahora. Kyle, ¿y tus padres? Julia, no tienen opción. No van a llamar a la policía por sus nietos. Why Sloane? Sloane siempre cede cuando se trata de la familia. Kyle, ¿y tus padres? Julia, no les queda otra opción. No llamarán a la policía por su nieto. En cuanto a Sloane, siempre cede cuando se trata de la familia. Vi cómo cada palabra que dije, cada vez que me suavicé, se convertía en datos en una fría tabla de análisis. Y luego viene la peor parte. Me contó que a Kyle no lo despidieron por recortes de personal, sino porque robaba en el almacén y vendía cosas por internet. Su jefe le dio a elegir, demandarlo o dejarlo en paz. Julia optó por contarle a la familia la versión de la tratación injusta. Dejaron de pagar el alquiler durante 2 meses a propósito. Guardaron el dinero para prepararse para la mudanza a la casa de la playa. Cuando los desalojaron tenían la historia perfecta. El casero era cruel, nos echó a la calle, nadie nos ayudó. Solo nuestros padres, solo nuestra hermana. La chica admitió. Mamá nos hacía sentar delante de la cámara cuando llamaba a los abuelos. Nos decía que pusiéramos cara triste, que no habláramos. Kyle estaba detrás, diciéndole qué llorar, qué decir. Cada vez que colgaban, yo me sentía sucia. Mamá nos hace sentarnos delante de la cámara cada vez que llama a los abuelos. Díganos que pongamos caras tristes y que no hablemos. Kyle se quedó atrás, diciéndole a su madre cómo llorar y qué decir. Cada vez que cuelgo el teléfono, me siento sucia. Luego escribió la frase que más me dolió. No estamos en la calle, estamos en casa del hermano de Kyle. Es incómodo, pero hay techo y comida. Mamá les dice a todos que estamos casi en la calle porque así la gente se siente culpable. Yo ya no quiero ser parte de eso. No estamos en la calle, nos estamos quedando en casa del hermano de Kyle. El espacio es reducido, pero tenemos techo y comida. Mamá les dijo a todos que casi estábamos en la calle para que la gente nos tuviera lástima. Ya no quiero formar parte de eso. Al final del correo electrónico, dijo, echo de menos a los abuelos. Echo de menos ir a su casa sin que sea un plan. Si ellos quisieran, ¿podría ir a verlos de verdad? Prometo no causar problemas. Solo quiero paz. Extraño a mis abuelos. Echo de menos ir a casa de mis abuelos, algo que no estaba en mis planes. Si quieren, puedo ir a visitarlos. ¿De verdad? Prometo no causar problemas. Solo quiero paz.
Lo leí de principio a fin 3 veces. Cada vez, la sensación era la misma, como si una mano invisible me apretara el corazón. Sentía rabia hacia Julia hasta el punto de querer gritar, y dolor por una niña que tuvo que espiar las estrategias de los adultos durante 6 meses en la habitación de al lado. Reenvié el correo electrónico a mis padres, añadiendo solo una línea. Llámame cuando termines de leer. No hay prisa. Llamaron en menos de media hora. Papá fue el primero en hablar. Su voz era ronca y entrecortada, como si acabara de correr una larga distancia. Él solo tiene 16 años, y tuvo que presenciar todo eso. Escuché su inhalación y exhalación a través del teléfono. Pensé que mamá y papá habían arruinado a Julia. ¿Quién iba a pensar que sus hijos también sufrirían? Mamá cogió el teléfono. Su voz ya no denotaba resentimiento ni confusión. Yo no pensé que se atrevería a hacer eso, Sloan. Sé que es egoísta, sé que exagera, pero usar a su propia hija para actuar, para engañar. Yo ya no reconozco a mi propia hija. No hemos fracasado, dije, intentando mantener la calma. Lo que hizo Julia fue su decisión. Pero ahora tenemos otra víctima en esta historia, su hija. Si no hacemos nada, aprenderá que así es la vida. Silencioso. Entonces papá susurró. Me preguntó si podía venir de verdad, no como pretexto para una llamada telefónica. No quería que tuviera que pedir permiso para sentirse segura. Le respondí esa misma noche. Tía no está enfadada contigo. Al revés. Estoy orgullosa de ti. Lo que has hecho requiere mucho valor. Siempre vas a tener un lugar aquí, con los abuelos, donde no eres un plan sino una persona. No estoy enojado contigo. Al contrario, estoy muy orgulloso de ti. Lo que haces requiere mucho valor. Siempre tendré un lugar aquí, contigo, donde no soy un plan, sino una persona. La chica respondió casi de inmediato. Gracias por creerme. Pensé que ibas a decir que exagero. Me gustaría ir este fin de semana, si se puede. Gracias por creer en mí. Pensé que dirías que estaba exagerando. Me gustaría ir este fin de semana, si es posible. Aquel sábado, mis padres condujeron hasta la parada del autobús para recogerme. Yo no estaba allí, pero mi madre me lo contó por teléfono. Salió del coche con una pequeña mochila. Nos miró y sonrió con los ojos enrojecidos. Su padre se acercó y lo abrazó. Se puso rígido, como si no pudiera creer que estuviéramos tan contentos de verlo. Ese fin de semana, por primera vez, estuvo en la casa de la playa sin tener que seguir un papel. Ayuda a su madre a desherbar los canteros, a su padre a guardar las perchas en el garaje. Juega a las cartas por la noche y cuenta historias del colegio. No hay ninguna cámara delante de él, ni nadie detrás que le recuerde que ponga cara triste. El domingo por la tarde, mientras los tres estaban sentados en el porche mirando al mar, la chica pronunció una frase en voz baja pero con énfasis. No quiero irme a casa. If you were when you... Mi madre se giró y preguntó en voz baja. ¿Te refieres a ahora o durante más tiempo? Lo trago. Voy a empezar mi último año. Quiero terminar la escuela aquí. En esa ciudad, siempre me preocupaba lo mucho que discutían mamá y Kyle, si los iban a desalojar, si tenían nuevos planes. Aquí puedo respirar. Quiero ser una estudiante normal, al menos estos 2 últimos años. Papá miró a mamá. Los dos mantuvieron una conversación sin palabras, que duró unos segundos. Esa noche mi padre se giró hacia mí y me preguntó por teléfono. Papá y mamá quieren quedárselo, pero ya no somos jóvenes. ¿Podremos mantenerlo? ¿La escuela? ¿El dinero? Yo me encargo del dinero, dije. Ustedes dos se encargarán del techo, de la comida y de un lugar para que estudie. Yo me encargaré del resto. Pero tenemos que hacerlo bien. Si no, Julia lo va a tergiversar y dirá que lo hemos robado. Consultamos a un abogado. Lo dejó claro. Mi nieta tiene 16 años, edad suficiente para que el tribunal considere sus deseos. No queremos privar a Julia de sus derechos parentales. Solo queremos un acuerdo sobre dónde vivirá. Primero, la dejamos hablar con Julia ella misma. La madre contó que por teléfono Julia gritaba, acusando a su hija de traición y de anteponer el dinero a su madre. La niña lloró, pero no cambió de opinión. Entonces el abogado envió una carta formal. Se adjunta no solo la oferta, sino también la evidencia.
su correo electrónico, fotos del anuncio de alquiler, el plano de Kyle, la carta de advertencia de la Asociación de Propietarios y capturas de pantalla de mensajes amenazantes. Julia se volvió loca. Ella me envió un mensaje de texto. «Estás utilizando a mi hija en mi contra. Pagarás por haberme separado de ti». Mi abogado acaba de responder fríamente. «No estamos separando a nadie de nadie. Estamos protegiendo a una niña del caos creado por los adultos. Si ella quiere ir a juicio, estamos listos para presentar todas las pruebas». Tal vez por primera vez en su vida, Julia comprendió que si seguía adelante, el juego ya no se trataría de llorar en las redes sociales, sino de su historial ante un juez. Finalmente, accedió a firmar. Trato sencillo. Mi nieto vivirá con sus abuelos los 2 últimos años de bachillerato, en la casa de la playa. Julia seguirá siendo su madre legal, con derecho a llamadas telefónicas y visitas, siempre y cuando no cause problemas ni lo obligue a participar en ningún plan. De lo contrario, se presentará una demanda. Unas semanas después, Julia y Kyle se mudaron a Nevada con su hermano pequeño. Sin despedidas, sin abrazos, solo un coche lleno de trastos, alejándose de la ciudad, dejando atrás deudas, dramas, y una hija que prefirió quedarse con la estabilidad. ¿Y mi sobrina? Se mudó oficialmente a la casa de la playa. Tiene una habitación privada con vistas al jardín, un escritorio junto a la ventana, por la mañana va en bicicleta al colegio, por la tarde trabaja a tiempo parcial en una pequeña cafetería del pueblo, por la noche vuelve a casa para cenar con sus abuelos y practicar debates. Una nueva familia se forma a partir de los fragmentos de la antigua. Por primera vez, los límites que establecí no solo me protegieron a mí, sino que también protegieron a una generación posterior. Pero la historia no termina ahí, porque cuando Julia se fue, el espacio que dejó no era vacío, sino espacio para algo nuevo. Una vida tranquila, frágil, pero real. Y meses después, en medio de esa paz, recibía otro correo electrónico de Julia. Breve, sin culpar a nadie, sin quejarse. Solo había 2 palabras que pensé que jamás volvería a oír de su boca. Agradecer. Hay algo extraño en las tormentas de la vida familiar. Se derrumban estrepitosamente, destrozándolo todo, y entonces, un día, de repente te das cuenta de que has estado viviendo en paz durante un tiempo, sin siquiera darte cuenta. Me di cuenta de eso un viernes por la mañana, casi un año después de aquel día en que dije, esta casa es mía. Rara vez me tomo una semana libre. Pero ese día, el quirófano estaba vacío. Los casos importantes los habían atendido mis compañeros, y de repente un pensamiento muy simple resonó en mi cabeza. Oh, era Omar. El trayecto habitual de 3 horas. Pero ya no sentí esa inquietud al girar hacia la carretera que lleva a mi casa. Ningún todoterreno extraño bloqueando la entrada. Apagué el motor y me quedé sentado en el coche unos segundos, observando cómo aparecía la Casa Blanca con contraventanas azules. Sobre la barandilla, macetas de geranios de un rojo intenso caían como un pequeño arroyo. Junto a la puerta había una tabla de madera. Familia Ramírez. El apellido de mis padres, grabado a mano con meticulosidad por mi padre. Esa es la primera señal. Dejaron de ver este lugar como el regalo de Sloan. Comenzaron a verlo como mi casa. Mi sobrina estaba sentada en los escalones, con los auriculares puestos y la mirada fija en un cuaderno grueso. Levantó la vista, me vio y su rostro se iluminó. Tía. Bajó corriendo y me abrazó con fuerza, mezclándose el olor a champú barato con el sol de la mañana. Ya no sentía la tensión ni la culpa de la primera vez que entró en esta casa. Solo quedaba el alivio de conocerse a uno mismo. Bueno, aquí. Abuelo lleva en el garaje desde esta mañana diciendo que alguien tiene que revisar el nuevo sistema, dijo sonriendo y guiñando un ojo. Supongo que ese alguien eres tú. Mi padre estaba efectivamente en el garaje, rodeado de un mundo de paneles perforados, perchas y cajas de plástico etiquetadas como herramientas, pintura y jardín. Sus ojos se iluminaron como los de un niño que muestra un juguete nuevo. Sloan, justo a tiempo. Mira, martillo aquí, alicates allá, brocas del tamaño adecuado. Me quedé escuchando, asintiendo a cada detalle, y hubo un pequeño pero importante momento. Me di cuenta de que en realidad estaba prestando atención. No a las herramientas, sino al hombre que tenía delante,
que una vez se había sentado con manos temblorosas a la mesa del comedor, pero que ahora se mantenía erguido, orgulloso de su garaje. En la cocina, mi madre amasaba la masa del pan. La masa se le pegaba a las manos, al delantal e incluso a las patillas, pero sus ojos sonreían. Estoy probando la receta de pan casero que me dio mi vecina. Tu papá dice que estoy obsesionada con esas amas de casa de TikTok. Habló de un nuevo club de lectura. 8 mujeres de la misma edad que cada semana elegían una novela de misterio. Bebían vino, discutían sobre el final y luego hacían planes para la semana siguiente. De repente me di cuenta, todo este tiempo solo fui la mamá de Julia, la mamá de Sloan. Ahora, aquí, la gente me conoce como Rosa, eso es todo. Mi sobrina, que ahora tiene 17 años, trabaja a tiempo parcial en la cafetería del pueblo. Cuenta historias sobre los clientes habituales, hace bromas sencillas y habla con entusiasmo de sus planes de ir a la universidad, donde estudiará ciencias ambientales. Quiero aprender sobre el océano, sobre cómo la gente lo destruye y luego finge no verlo. Se encogió de hombros. Supongo que veo a los adultos hacer eso con muchas otras cosas. Durante el almuerzo en el porche, nadie mencionó a Julia. No porque la hubiéramos olvidado, sino porque nuestras vidas por fin dejaron de girar en torno a ella. Solo cuando el pan acababa de salir del horno, aún caliente y con olor a mantequilla, mi madre dijo lentamente: «Me llamó la semana pasada». No hacía falta decir quién era eso. Los tres lo entendíamos. Su voz era diferente, continuó mamá. Ya no gritaba, ya no preguntaba por qué, ya no decía ustedes. Dijo que trabajaba como encargado de turno en un restaurante de Nevada. Dijo que Kyle había encontrado trabajo en el almacén de un supermercado. Tenían un apartamento pequeño, no muy lujoso, pero estable. ¿Y pidió dinero?, pregunté. Aunque ya lo había adivinado, la madre negó con la cabeza. No. Tampoco mencioné la casa de la playa. Solo pregunté: ¿cómo estaba? Tu papá le mandó algunas fotos de sus debates. Estuvo callada un rato. Luego lloró. Pero lloró de verdad. Papá añadió lentamente: no sé si de verdad ha cambiado. No estoy segura de si esas lágrimas fueron por nosotros o porque se dio cuenta de lo que ha perdido. Pero sé una cosa. La primera vez que me llamó, lo primero que pensé ya no fue en abrir una aplicación bancaria. Lo escuché, y cuando vi que empezaba a pensar en el pasado, le dije: no hablaremos de dinero ni de casa. Si quieres hablar de tu nueva vida, te escucharemos. Si no, aquí termina la conversación. Papá se encogió de hombros. Eso cambió de tema. Fue mi primer éxito en 60 años de paternidad. Nos reímos. No porque estuviéramos felices, sino porque nos dimos cuenta. El hombre que tenía más miedo de entristecer a los demás que de su propia enfermedad cardíaca. Por fin había aprendido una palabra sencilla: no lo son. Esa noche, después de que jugáramos a las cartas hasta que papá acusó a su sobrina de hacer trampa pensando demasiado rápido, me tumbé en la cama de la habitación de invitados, la habitación que Kyle había planeado alquilar a turistas. El sonido de las olas rompiendo suavemente, el viento que entraba por la ventana trayendo el olor a sal marina. El teléfono se iluminó. Un nuevo correo electrónico. Remitente: Julia. Título: una sola palabra: gracias. Se me aceleró el corazón. Estaba acostumbrada a temas largos como nadie está callado, nadie está callado. Esta brevedad me mantuvo más alerta que un ensayo. Lo abro. No sé por dónde empezar. Sé que después de todo lo que he hecho, no merezco pedir nada. Así que no te voy a pedir nada. No sé por dónde empezar. Sé que después de todo lo que he hecho, ya no merezco pedir nada. Así que no pediré nada. Leí las palabras. No te voy a pedir nada. Y fue como si alguien hubiera apagado un ruido familiar en mi cabeza. Por primera vez, Julia me escribió un correo electrónico, sin ninguna petición adjunta. Solo quería darte las gracias por cuidar de mi hija cuando yo no pude. Ella está bien ahí. Se le ve en los ojos cuando me manda fotos. Está tranquila. Y eso vale más que tenerla cerca en medio de mi caos. Solo quería agradecerle por cuidar de mi hijo cuando yo no pude. Allí está bien. Lo veo en sus ojos cada vez que envía fotos. Es tranquilo. Y eso bien vale la pena conservarlo en medio de mi desorden. Estoy trabajando, de verdad, no solo en el restaurante, sino en mí.
La terapeuta dice que tengo que dejar de culpar a todos por mis decisiones. No sé cuánto tardaré, ni si algún día podré arreglar lo que rompí contigo, con mamá, con papá, con ella. Pero al menos quería que supieras que lo veo, que ya no puedo fingir que todo fue culpa tuya. Estoy trabajando, de verdad, no solo en el restaurante, sino contigo mismo. Mi terapeuta me dijo que tenía que dejar de culpar a los demás por mis decisiones. No sé cuánto tiempo llevará, ni si alguna vez podré reparar lo que se ha roto entre vosotros, mis padres y mi hija. Pero al menos quiero que sepas una cosa. Lo vi. Ya no puedo fingir que todo es culpa tuya. Al final del correo electrónico solo había una línea. No espero respuesta. Solo, gracias, Julia. No espero que respondas. Simplemente, gracias. Me quedé sentado durante un largo rato, con la pantalla brillante frente a mí y las manos suspendidas sobre el teclado. Una parte de mí quiere escribir: yo tampoco soy inocente. Yo también contribuí a que seas quien eres hoy, al no atreverme a decir no durante tantos años. Otra parte gritaba: no, no abras esta puerta hasta que hayas construido un marco nuevo y resistente. Finalmente, hice algo muy pequeño, muy simple. No respondí, pero no lo borré. Arrastro ese correo electrónico a una carpeta aparte llamada Tal vez algún día. Tal vez algún día. No, nunca. Simplemente ahora no. A la mañana siguiente cargué el coche. Mamá, papá y la nieta estaban en el porche, bajo el letrero de madera que decía Familia Ramírez. Mamá saludó con un entusiasmo un tanto exagerado, como para expresar todo lo que no podía decir. Papá levantó la mano en un saludo deliberadamente exagerado, y la nieta rió y gritó: Escríbeme cuando llegues, papá. Y no te olvides del nuevo podcast, tenemos que comentar. Avísame cuando llegues, tía. Y no te olvides del nuevo podcast. Tenemos que hablar de él. Me reí. Ese es el único tipo de drama que todavía tolero en mi familia. Discutir sobre quién es el asesino en una historia de detectives. Mientras mi coche avanzaba, miré por el retrovisor. Los tres permanecieron allí, desvaneciéndose lentamente. Papá saludó con la mano. Mamá tomó del brazo a su sobrina. Detrás estaba la Casa Blanca, los geranios rojos. La puerta tenía la cerradura cambiada, pero ahora estaba de par en par. Me di cuenta. Todos los cambios de llaves, cerraduras de puertas, delimitación de límites, no fueron para hacer que gente fuera de tu vida, pero para garantizar que quien entre, entre con respeto, no con exigencias ni cálculos. Ayudar sin límites me ha convertido en un cajero automático viviente. Poner límites sin amor me convertiría en un bloque de hielo. Estoy aprendiendo a mantenerme en medio de esos dos polos. Amor, pero no rescate para siempre. Perdona, pero no olvides la lección. Abre la puerta, pero mantén el llavero en la mano. Tal vez algún día Julia se pare en el porche de la casa de la playa, no con una maleta y un plan para alquilar algo ilegalmente, sino con un pequeño bolso y unos ojos que saben lo que ha hecho. Tal vez algún día abra la carpeta, tal vez algún día relea este correo electrónico de gracias y responda. Quizás ese día nunca llegue, pero ahora tengo a 3 personas frente a la casa que compré y ahora son las dueñas. Tengo una hija de 17 años que ha aprendido que no es un objeto en el juego de nadie. Tengo padres que están aprendiendo a decir no, sin sentirse malas personas. Y por primera vez en años tengo una vida que no está dictada por mensajes instantáneos, mensajes de voz sollozantes, ni publicaciones insinuantes en las redes sociales. A veces, ganar no consiste en hacer que otros admitan la derrota. La victoria reside en atreverse a abandonar el papel de salvador, atreverse a aceptar que también eres un ser humano con límites, y atreverse a proteger tu paz, incluso cuando otros lo tachan de egoísta. Si me preguntas, si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿cambiaría las cerraduras y echaría a mi hermana de la casa de la playa? La respuesta es, no. No es que no me encante, pero es precisamente porque amo a mis padres. Amo a mi sobrina y amo la parte de ella que algún día crecerá que debo hacer lo más difícil. Levántate, di basta, y prepárate para ser el malo en la historia de otra persona, para que tú puedas ser el bueno en tu propia historia.